Impacto total en el mundo de la música regional mexicana. Ramón Ayala, el acordeonista de oro, ha sido hallado sin vida en su hogar. Un episodio trágico, envuelto en sombras y preguntas sin respuesta. La mañana del domingo se tiñó de luto y misterio. La noticia corrió como un reguero de pólvora en redes sociales. Ramón Ayala, el legendario rey del acordeón, había sido encontrado muerto en su residencia de Monterrey. Las primeras informaciones hablaban de una posible intoxicación por gas, pero el ambiente que rodea su fallecimiento está lejos de ser claro. Lo que al principio parecía un accidente doméstico, se ha convertido en el centro de una investigación que ya ha puesto en alerta a fans, medios y autoridades. ¿Fue realmente un accidente? ¿O detrás de esas paredes silenciosas se escondía un secreto más oscuro de lo que jamás imaginamos? El hombre detrás del mito Ramón Ayala no era simplemente un músico, era un símbolo, una institución viva del norteño, un alma que le puso acordeón a los sentimientos de millones. Con más de 5 décadas de trayectoria y decenas de discos que definieron generaciones, su influencia trascendía fronteras y clases sociales. Su vida artística fue tan prolífica como intensa, escenarios abarrotados, noches interminables de giras y una conexión con el público que parecía casi espiritual. Pero esa misma intensidad también lo hizo caminar por una línea delgada entre la gloria y el agotamiento. Amigos cercanos que han pedido no ser identificados relatan que en los últimos meses el artista había cambiado. Estaba más callado, más introspectivo, como si algo lo estuviera rondando, confiesa uno de ellos con la voz entrecortada. El hallazgo. Una escena desconcertante. Según reportes preliminares, fue uno de sus asistentes quien, al no recibir respuesta tras varios llamados, forzó la puerta del cuarto donde Ramón solía descansar después de sus largas sesiones nocturnas de composición. Lo que encontró fue devastador. El cuerpo del artista yacía sin vida, en un ambiente cerrado, cargado de gas. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar. Evacuaron a los residentes de la zona y acordonaron la escena. Sin embargo, los detalles empiezan a levantar cejas. No hubo señales de una fuga evidente en los sistemas de gas. No se reportó una estufa encendida ni calefacción defectuosa. Además, una cámara de seguridad interna, instalada por el propio artista por cuestiones de privacidad, dejó de grabar misteriosamente apenas unas horas antes del suceso. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? ¿Fue un descuido mortal? ¿Un error técnico? ¿O algo más premeditado? Hipótesis, silencios y sospechas. Aunque la familia ha pedido respeto y privacidad, una fuente cercana a la investigación reveló a nuestro equipo que el fiscal no descarta ninguna línea de investigación. Estamos revisando todos los ángulos, incluso los que resultan incómodos o improbables, afirmó. ¿Existía alguien interesado en silenciar al artista? ¿Había presiones, amenazas o deudas que el público desconocía? Aunque Ramón siempre mantuvo una imagen de hombre centrado y alejado de escándalos, la fama, como sabemos, también genera enemigos en la sombra. Además, su última publicación en redes sociales, realizada solo unas horas antes de su muerte, ha sido objeto de análisis. En ella se puede leer: a veces el silencio dice más que cualquier canción. Críptica, melancólica, casi una despedida anticipada. Sus seguidores han inundado ese post con mensajes de dolor, pero también con inquietudes. El peso del legado y de la soledad. Detrás de los aplausos, las luces y los premios, Ramón cargaba con un peso silencioso. El de la responsabilidad de ser un símbolo. Su salud, según personas del entorno, no era la mejor. Había tenido episodios de fatiga intensa, problemas respiratorios y cuadros de insomnio crónico. La presión de seguir girando, de seguir sonriendo ante el público, incluso cuando el cuerpo pedía descanso, podría haberle pasado factura. Pero también había algo más profundo, una tristeza que se venía gestando desde hace tiempo.
En entrevistas pasadas, Ramón confesó sentirse incomprendido por las nuevas generaciones de la industria musical, que en sus palabras, estaban olvidando las raíces. ¿Fue esta desconexión con el presente una de las causas de su aislamiento emocional? Familia en shock, fans en duelo. La familia Ayala, en una breve declaración, expresó su dolor indescriptible y agradeció las muestras de cariño recibidas desde todos los rincones del mundo. Estamos devastados, intentando entender lo que pasó. Ramón no merecía partir así, dijeron entre lágrimas. Se ha pedido que se eviten especulaciones, pero el silencio solo ha alimentado la incertidumbre. Mientras tanto, los fans organizan vigilias y homenajes improvisados en diversas ciudades. En Monterrey, un grupo de mariachis tocó Tragos Amargos frente a su casa. En Los Ángeles, seguidores llevaron flores y pancartas, con la frase «Ramón vive en el acordeón de nuestras almas». El mundo llora, pero también exige respuestas. El cuerpo del artista ha sido trasladado para una autopsia exhaustiva. Las autoridades han indicado que los resultados podrían tardar semanas debido a lo complejo del caso. Se revisarán llamadas, mensajes, historial médico y hasta movimientos bancarios. Los investigadores no descartan un cuadro de intoxicación accidental, pero tampoco descartan la intervención de terceros. Las sospechas aumentan con cada día que pasa sin un informe oficial. Y mientras tanto, el vacío que deja Ramón Ayala en la música regional mexicana es imposible de llenar. Su ausencia no solo duele por lo que fue, sino por lo que aún tenía por ofrecer. ¿Fue su muerte una simple tragedia doméstica? ¿O estamos ante un episodio más turbio, escondido tras cortinas de fama y silencio? La verdad, como siempre, está en los detalles, y estos, por ahora, siguen envueltos en humo. Literalmente. Tragedia inesperada. Ramón Ayala y su última noche envuelta en misterio, el dolor que nadie imaginó. Durante décadas, Ramón Ayala fue símbolo de alegría, de fiesta, de identidad cultural. Pero detrás de esa figura pública poderosa, se escondía un hombre cada vez más solo, marcado por dolores familiares profundos y una salud cada vez más deteriorada. Amigos cercanos relatan que, en los últimos años, el maestro del acordeón ya no era el mismo. Ya no reía como antes. Ya no tocaba como antes. Ya no vivía como antes. Su círculo íntimo sabía que desde el año pasado Ayala había sufrido complicaciones respiratorias crónicas, producto de años de giras extenuantes, noches en hoteles sin descanso y escenarios llenos de humo. Pero él jamás se quejó públicamente. Siempre que se le preguntaba, respondía con una sonrisa. Aquí seguimos dando guerra. Pero la guerra, al parecer, se libraba por dentro, y era más dolorosa de lo que imaginamos. Y si la salud física era frágil, la emocional lo era aún más. El distanciamiento con algunos de sus hijos. Los rumores de conflictos familiares por temas de herencia y decisiones artísticas lo habían sumido en una tristeza silenciosa. Ramón, según fuentes cercanas, pasaba noches enteras sin dormir, mirando viejas fotografías, hablando a solas con los retratos de su esposa fallecida y escribiendo cartas que nunca enviaría. La leyenda vivía entre recuerdos y fantasmas, entre el aplauso del pasado y el silencio del presente. La noche de su fallecimiento, según un vecino que pidió el anonimato, se escucharon sonidos extraños, procedentes de su casa, pasos acelerados, golpes suaves contra la pared, y luego un silencio abrumador. Cuando su asistente lo encontró, el cuerpo de Ramón yacía en el suelo de su estudio, con signos evidentes de asfixia, pero sin ningún indicio claro de causa aparente. No había gas abierto, ni velas encendidas, ni fallas eléctricas. Todo estaba en orden, y a la vez no lo estaba. La policía llegó minutos después, acordonó la zona y abrió una investigación exhaustiva. ¿Fue un accidente doméstico? ¿Un fallo médico inesperado? ¿O hay algo más oscuro detrás de esa última noche de Ramón Ayala?
Las redes sociales estallaron en teorías, desde las más racionales hasta las más conspirativas. Algunos incluso aseguraron que el músico había recibido amenazas semanas antes, por no querer ceder los derechos de algunas de sus canciones más emblemáticas. ¿Fantasía? ¿Realidad? La familia por ahora prefiere guardar silencio. Lo cierto es que el dolor que dejó su partida es profundo, desgarrador y lleno de preguntas sin respuestas. En el escenario de su vida, Ramón Ayala dio todo. Se entregó a su público, a su música, a la cultura mexicana. Pero parece que, al final, no recibió el mismo amor de regreso. Solo, melancólico y rodeado de sombras, el rey del acordeón nos deja no solo un legado musical inmenso, sino también un ejemplo de cómo el éxito público no siempre garantiza la paz interior. Hoy, miles de fanáticos en todo el mundo lloran su partida, pero quizá lo más triste no es su muerte, sino el sufrimiento que vivió en silencio. Las cámaras nunca lo mostraron llorando, pero lloraba. Su voz siempre fue firme, pero por dentro se quebraba. Y hoy, cuando su música se apaga por última vez, el mundo comienza a escuchar el lamento que Ramón Ayala jamás se atrevió a gritar. ¿Descansará en paz? ¿Se sabrá la verdad completa sobre su fallecimiento? ¿O será otro misterio que se une a la larga lista de leyendas que partieron con más preguntas que respuestas? Una cosa es segura: el acordeón de México ha perdido su voz más grande, y el eco de su tristeza recién empieza a escucharse. Ramón Ayala, el rey del foxeo. Acordeón y el legado eterno de un ídolo inmortal. En el vasto universo de la música regional mexicana, hay nombres que resplandecen con una intensidad imposible de ignorar. Pero entre todos ellos hay uno que no solo brilló, sino que marcó con fuego el alma de generaciones enteras. Ramón Ayala, el inigualable rey del acordeón. Su historia, tejida con notas de nostalgia, pasión, dolor y gloria, es mucho más que la biografía de un artista. Es una epopeya que merece ser contada con el corazón palpitante y la voz temblorosa de emoción. Nacido el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León, Ramón Ayala no tardó en sentir el llamado de la música correr por sus venas como un destino inevitable. Desde muy joven, acariciaba el acordeón con la devoción de un sacerdote a su altar, pero lo que lo convirtió en leyenda no fue solo su técnica impecable, sino la forma en que lograba hacer llorar y reír a su público con una sola melodía. Su música tenía alma, tenía verdad. Su ascenso comenzó junto a Cornelio Reina, con quien fundó el icónico dúo Los Relámpagos del Norte. Juntos rompieron esquemas y se atrevieron a narrar las historias del pueblo con una crudeza y sensibilidad nunca antes vistas, con canciones como Ay Ojitos, Mi Tesoro y El Disgusto. Capturaron el dolor del desamor, la traición, el anhelo y la esperanza de millones. No eran solo canciones, eran confesiones públicas envueltas en acordes inolvidables. Tras la separación del dúo, lejos de apagarse, Ramón Ayala resurgió como solista con una fuerza sobrehumana. Fundó el grupo Los Bravos del Norte y escribió uno de los capítulos más exitosos de la música norteña. Durante más de 5 décadas, Ayala grabó más de 100 álbumes y compuso más de 1000 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en himnos populares en México y Estados Unidos. Pero lo que más impresiona no son las cifras, sino su increíble conexión emocional con el pueblo. Ramón Ayala no cantaba para las élites, cantaba para los jornaleros, para los migrantes, para los que amaron y fueron abandonados, para los que lloraban en silencio en una cantina oscura. Cada acorde de su acordeón era un bálsamo, un abrazo, un grito que decía: Te entiendo, yo también he sufrido. A lo largo de su carrera ganó saldimbas, varios premios Grammy, recibió homenajes en vida y fue venerado por colegas y nuevas generaciones que lo veían como una figura paterna en la industria. Su humildad, sin embargo, nunca cambió. Ramón Ayala nunca se alejó de sus raíces. A pesar de su fama internacional, siempre regresaba a su gente,
a los escenarios polvorientos, a los palenques donde todo comenzó. Una de las facetas más conmovedoras de su vida fue su constante labor para mantener viva la tradición musical del norte de México, resistiendo las corrientes modernas que amenazaban con diluir la esencia del género. Ramón Ayala era un guardián de la cultura, un bastión del romanticismo, del dolor cantado con dignidad, del machismo melancólico que se quebraba en llanto cuando la mujer se iba. Atención, amigos. Un llamado al corazón en medio de la tormenta. Ramón Ayala ya no está. En las últimas horas, una noticia desgarradora ha sacudido al mundo de la música regional mexicana. El legendario Ramón Ayala ha sido hallado sin vida en su casa, en medio de una escena tan inquietante como dolorosa. Según los primeros reportes, la causa preliminar apunta a una posible asfixia por gas, aunque las circunstancias siguen envueltas en un manto de misterio. Las autoridades han acordonado la zona y la investigación se ha declarado como prioritaria. ¿Fue un accidente doméstico? ¿Un error fatal? ¿O existe algo más oculto detrás de esa puerta cerrada? Pero más allá de las conjeturas y las hipótesis, hay una verdad que no podemos ignorar. Ramón Ayala ha partido. Y con él, se va una parte entrañable de nuestras raíces. Un ídolo que puso alma, vida y corazón en cada acorde de su acordeón. Un hombre que convirtió el dolor del pueblo en canciones eternas, que nos acompañaron en los días de gloria y también en las noches más tristes. Hoy no es momento de morbo, sino de humanidad. Hoy es momento de amar, de abrazar fuerte a los nuestros y de rendir homenaje a quien tanto nos dio. Porque detrás de ese nombre mítico había un padre, un abuelo, un amigo, un ser humano con sueños, miedos y esperanzas, como tú, como yo. Te invitamos a encender una vela, dedicarle una canción, compartir una anécdota o simplemente guardar un minuto de silencio en su memoria. Porque Ramón Ayala no merece ser recordado solo por las dudas de su partida, sino por la grandeza de su legado. ¿Y tú? Sí, tú que estás leyendo esto. Abraza hoy, perdona hoy, ama hoy. Porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda para decir gracias o simplemente te quiero. Ramón, donde quiera que estés, que tu música siga sonando entre las estrellas,